Hola, hoy vamos a tener la oportunidad de hablar con Irma, una persona que viene de Venezuela, de la Venezuela interior de las montañas y que tiene muchas ganas de compartir pues sus tradiciones, tiene ganas de compartir su cultura y algún detalle personal. Así que tenemos el placer, vamos a disfrutar de Irma. Buenos días, Irma. Buenos días. ¿Cómo está? Bien. ¿Y ¿Sí? usted? Yo también, muy bien. ¿Qué estamos, en invierno o estamos en primavera? Estamos en invierno, o sea. Eso dices, ¿no? Sí, claro. Pero parece que el tiempo es de primavera. Y ahora, ¿y en su país qué es? ¿Cuál es su país? He estado en Carabobo, Ajá, un pueblito que se llama Huigüe. ajá. Es muy querido para mí porque ahí es donde nací yo y después me terminé de andar, ya me crié en Huigüe y después me fui para Maracay, Aragua, estado de Aragua. ¿Y el clima allí de... Caliente, todo caliente. ¿Todo el año? Todo caliente, sí. Cuando Ajá. llueve, bueno, llueve, pero todo caliente, muy Ajá. bueno. Me Ajá. encanta mi pueblo y bueno, eso es lo más maravilloso que hay. Muy bien. Lo he hecho mucho de menos, mucho, Sí. mucho. Mucho, ¿no? Ujú. ¿Y usted tiene la oportunidad de coincidir con más personas de Venezuela aquí o no? Bueno, hay, pero como yo no salgo por la situación, Ajá, estoy aquí en el pueblo y ya está. ajá. Hacer mercado, atender a la señora Ajá. y vivo con ella y bueno, ya tengo 2 años con ella y bueno, Muy bien. y para adelante para allá. Siempre para Ah, adelante. sí. Siempre para Más adelante. nada. ¿Qué es lo que más extraña de su tierra? Por supuesto la gente, de su familia. Mi pero- hermana, mis sobrinas, mi hijo que vive en Maracay, Ajá. por cierto lo van a operar también. Ajá. Y bueno, ¿y qué más? Y mis nietos, Ajá. tengo otros nietos allá, tengo nietos aquí, tengo mis hijas aquí, las 2 hembras y otros nietos. Tengo uno que vive en Manresa, que tiene una Ajá. barbería. Y en Venezuela, bueno, tengo mi hermana mayor que perdió un ojo y bueno, y que trabajó muchos años en un hospital. Tengo mi sobrina, una está en Colombia, otra está en Huigüe. O sea, tiene familia en Colombia también. También Ajá. en Colombia Ajá. y en Ecuador también, en Chile. Ajá. Sí, sobrinas Wow. que se han ido por ahí, sí. Ajá. ¿Donde usted vivía? ¿Cómo sobrevivía la gente? En Maracay, Mm. bueno, yo por lo menos, yo lo mío era trabajar, trabajé en una empresa 4 años. Ujú. Y después me puse mi negocio yo mismo, a vender mis cigarros, a vender empanadas, Ajá. a hacer mis cosas, cachapa, que me encanta, Ajá. y hacer mis cosas, arepitas dulces, todo eso he hecho yo. Ajá. En la vida, trabajar y luchar. ¿Pero es una zona agrícola o de ganado o no? No, es un, como dicen, un barrio, un pueblito, Ujú. un barrio aparte donde yo vivo, fuera del centro de Maracay. Sí, sí, sí. Se llama Santa Rita, Ajá. el barrio donde yo vivo, La Esperanza. Y bueno, ahí donde estoy conocida por todo y bueno, más que todo me dicen Morocha, no me dicen Ajá. mi nombre. Morocha. porque- Pero sí. Morocha en Argentina y Uruguay es como morena. ¿Es por eso? ¿O No, porque yo como era gemela, Ah, entonces la otra se murió y quedé yo, Ajá. la mejor o la más mala. Pero bueno, ¿y su familia, sus apellidos, su familia de dónde viene? Porque yo sé que mucha gente del País Vasco y de somos Canarias... Hernández, somos el apellido Hernández. ¿Y usted yo- sabe de dónde viene su familia? Mi abuela era con raza con española, Ajá, 2 razas tenía, pero la otra no me acuerdo, ¿eh? ajá, Pero tenía los ojos azules, ajá. pelo blanco, y mi mamá los ojos verdes. Ujú. Y bueno, y mi padre era negro, porque es el que me crió. Él era mi padre y es el que yo conocí. Irma, ¿echa de menos algún tipo de comida en especial? Porque la dieta de Venezuela normalmente que comen con arroz con... Comemos chicharrón, comemos parrilla, que le dicen Es el aquí chicharrón. barbacoa. Chicharrón es del cerdo. Ah, eso seco. No, es con carne, Sí. y lo sofríe Ajá. y la hallaca, yo hago mis hallacas, hago mis chicharrones también. Usted come, intenta... Lo hago aquí igual como allá. Ajá. Hago mis empanadas, mis arepitas de dulce, Ujú. hago cosas, torta, todo eso, que aquí le dicen tarta y Ajá. aquí y allá le decimos torta. Ajá. Quesillo, que es como un flan, allá le decimos quesillo, aquí le dicen flan. Que es otro Ujú. postre diferente. Ajá. Y bueno,
¿Y qué más le puedo decir? Bueno, Hola. ese es mi nieto, ¿no? Ah, muy bien. Ese es un... Gracias. ¿Consigue usted los productos para hacer esa cocina o no? Harina pan, sí, yo ¿Todo? compro todo eso, sí, aquí ¿Sí? hay harina pan, las caraotas, que le dicen aquí las alubias. Ajá. Yo cocino las alubias negras, bueno, las caraotas blancas, caraotas rojas, todo, alvejas, lentejas, todo lo hay aquí, igual que Venezuela. Qué Pero bien. no hay más aquí que allá. Que ya está la vida, bueno, Está complicado. imagínese. ¿Mm? Todo caro, si mi hijo tiene un negocio y bueno, eso va, ¿cómo te digo? El ladronismo, bueno, ya no hay tantos ladrones porque todos se han ido, ya todo está tranquilo. A veces mi hijo me dice, hoy no vendió nada. Tengo un tío que vive con una tía, porque yo le digo tío también, que tiene ganado en Urama, en Puerto Cabello, en ¿Eso que es al Valencia. norte, al Eso sur? es en Valencia, eso es del estado Carabobo. Ajá. Y tienen vaca, tienen maíz, todo eso que es lo que le venden a mi hijo, Ujú. naranja, todo eso. Y la leche y eso, la leche de la vaca. Entonces su familia es más de montaña, no es de mar, ¿o no? Es más de montaña, Es sí, más de de montaña. pueblo, de barrio, no de, Ujú. no de ciudad ni nada de eso. Yo recuerdo cuando viajaba por México, wow, que había muchas personas que no hablaban español, sino unas lenguas indias, ¿Eso en Venezuela puede ser o todo el mundo habla En español? Venezuela hablamos normal, así como yo hablo, más bonito, muy educado, buenas tardes, buenos días, por favor. Sí. Eso nunca nos lo quitan. ¿Cómo está usted? Es una educación que nos dieron que hay que respetar. Cuando las personas mayores están hablando, no meterse los niños en el medio. Hay que esperar que hable la persona porque nada más con verlo haría lío. ¿Entiendes? Antes, ahora no, ahora Claro, claro. ya no se puede hacer esto. La madre única, madre es única para siempre. Para siempre. Para siempre es única. Ujú. Que yo tengo a mi madre muerta y la recuerdo toda la vida y eso hasta que me muera, porque el madre es una sola para siempre. Solamente, una para siempre. Es lo más querido que tenemos nosotros y después vienen nuestros nietos, nuestros hijos y bueno, a luchar. Yo por lo menos lucho por mis hijos y Pero, ¿cuáles son las fiestas más populares allí donde las usted- fiestas patronales, Ujú. bien buenas eso, ¿no? Antes, ahora no. Ajá. Antes era todo maravilloso, que Mm. yo me acuerdo que yo iba para el Huigüe, iba para las fiestas estas de patronales y nos íbamos con un santo para un río que le llaman las colonias, íbamos caminando y siempre de tremendura poníamos un mecate para que se cayeran los muchachos, Guau. nuestros, Sí. disfrutamos bastante. Yo trabajé también bastante, como disfruté, también trabajé, he sido padre y madre, criando a mis hijos. ¿Cuántos hijos tiene? Tengo 3 hijos, 2 chicas que están aquí, una en Barcelona y la otra aquí que trabaja en el hospital, la Ajá. mayor. Y el chico es el que vive en Venezuela, Que tiene la tienda. el que tiene en la tienda. Vale, sí. vale. Echa de menos la música porque ustedes los venezolanos siempre están bailando, Sí, siempre están tenemos cantando. mucha salsa, mucho merengue, Eso es. Merengue, salsa, el joropo, cosa esta, pero siempre, ahora como salen todas las músicas aquí, yo me pongo mi música, vallenato, todo Claro, eso claro. me encanta, a mí me encanta la música, pero yo como Juana, yo busco manera de que no... De no tenga- molestar. Claro. ¿Y qué diferencia hay de la montaña, de su región a la montaña de aquí? ¿Qué diferencia hay? O sea, es Allá le parecido. decimos no montaña, le decimos cerro, Cerro, es verdad. cerro, Ajá. no le decimos montaña. Vale. Pero allá también hay ¿Es como un clima aquí, como parecido? montañas, sí, pero bueno, la diferencia no. Allá es muy caliente, muy bueno. Hay las playas, Chorrenillo, Cumare, el Palito, que es Puerto Cabello, Ujú. que es para Carabobo, muchas playas, Rincón del Pirata, Wow. las colonias Tobar, que es donde más va la gente a comprar la fresa, la manzana, en las colonias Tobar, que es más frío. Es que todo Venezuela es muy grande. De hecho, ustedes tienen hasta Amazonas, ¿no? Hay una zona de Amazonas, ¿no? Sí, y en las playas, en Choroní, usted va por las carreteras como una cosita así, los autobuses pasan y eso es montaña abajo, eso es para abajo y es bello. Me Eso lo es una creo. emoción que bueno, cuando uno va para esas playas.
Y Choroní es una cosa impresionante, bien bonito. Y bueno, hay ríos, hay muchos ríos, demasiados ríos que es donde filman las películas. Ajá. Y en Ocumán también, pero más en Choroní, porque hay muchas partes donde puedes filmar y todo eso. De aquí hay mucha gente en Venezuela, ¿eh? Sí. Mucha gente española que Sí, emigraron para es allá, verdad. emigraron bastante para allá. Ujú. Y están allá, porque yo conozco gente española, tenemos un amigo que es de Galicia, Ujú. que tiene su familia aquí también, pero tiene comercios allá, tiene pollería, tiene de todo. Pero Venezuela había sido muy rica, Muy, ¿eh? muy rica, muy rica. Sí, Las mucha personas. gente del País Vasco, de Canarias, pero muchos vascos hay Sí, allí, muchos sí. Yo tengo gallegos. el nieto mío mayor que Mm. su abuelo, que para descanse, él es de Canarias. ¿Hay alguna palabra o expresión que lo digamos diferente aquí en Barcelona, en España y ustedes? ¿Hay algo Como, como, por ejemplo, no sé, el transporte público, el autobús, ¿cómo le llaman ustedes al autobús? ¿Le dicen guagua, no? No, allá No. le decimos autobuses, sí, Ujú. normal. Viene el autobús y más nada. Pero igual que tenemos Camionetica de pasajeros, camionetica de ca- pasajeros. que las camionetas son las pequeñas, Ajá. entonces le decimos camioneta. Viene la camioneta, la más pequeña. Y Ajá. los autobuses son autobuses, Ujú. que siempre andan con sus músicas y eso. Que a veces... Oye, ¿hay buenos carnavales en Venezuela? Ay, ¿no? bello. Antes había carnavales bellos, ahora Sí, todo sí. se acababa. Pero todo bueno, carnavales como jugué yo. Bueno, que a mí me gustaba mojar, tirar bombas, pero no me gustaba que me mojaran. Pero disfrutamos bastante, ¿eh? Bastante. Qué bueno. Yo disfruté bastante mis carnavales, los disfraces los vi también bastante. Bueno. Pero siempre trabajando, ¿eh? Siempre trabajando, No, pero lo que os ha parecido la conversación con Irma, a que dan ganas de ir a Venezuela. Venezuela es un país gigante que tiene desde playas paradisíacas hasta el Amazonas, el puro Amazonas. O sea que lo que queráis, playa o montaña, pero hay que visitar Venezuela y como veis el acento, el español es muy claro, no hay duda, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, espero que vayan para Venezuela, porque Venezuela, las playas sobre todo, bellas, guapísimas, las personas muy educadas. Y bellas también. Muy educadas, muy complacientes, que quien llegue para su casa lo invitamos a tomar un café y todo eso. Son muy serviciales. Lo sé, lo sabemos de Si verdad. desayunar, hacemos desayuno, almuerzo, lo que sea, sancocho, que más que todo con sancocho de costilla de ganado, todo esto, ay, no me olvido. Pues sí, nos animamos. Venga, Bueno. vamos a decir hasta luego, pero sobre todo muchas gracias, Irma. A la orden. Gracias por todo y bueno, Así es. que Dios me los bendiga y me los guarde a todos. Así es la gente de Venezuela. Nos vemos pronto. Gracias, Adiós, adiós. adiós. Gracias.